Shalom Brajá, bienvenidos y bienvenidas a nuestro estudio diario de Gemara, Daf Yomi en español. Vamos a estudiar hoy desde la página 43 del Tratado de Pesajim, en el tercer capítulo, ya que comenzamos ayer, y vamos a retomar a partir del comienzo de la página 43 donde nos quedamos ayer, volviendo al texto de la Mishnah que nos dijo la Mishnah, de Aklal, es decir, la Mishnah nos vino a traer una regla general, nos empezó a hablar de cuáles eran con lo que se transgredía la prohibición del Hametz en Pesa. Es decir, no específicamente comer Hametz, sino la prohibición de poseer Hametz. Y eran productos que además no tenían la prohibición de Karet, sino que únicamente tenían la prohibición de Malkut. Bien. Entonces, en ese caso, habíamos visto dos tipos de productos. Habíamos visto los productos que eran el resultado de una mezcla de hametz, es decir, que no son 100% hametz, como habíamos dicho que era el kuta hababli, esa salsa que estaba hecha con pan y suero de leche, bien, y con sal. O habíamos visto productos que eran un hametz que estaba defectuoso, el hametz nukshe, es decir, por ejemplo, habíamos hablado del hametz que se utilizaba como producto de belleza para la depilación o para alisar la carne. Bien, entonces vamos ahora sí a compartir nuestra página, nuestro DAF de hoy, y vamos a comenzar sin más dilación. Muy bien, comenzamos ahí donde está marcado en amarillo, creo que no se está viendo, ahí está el amarillo. Muy bien, esto lo voy a quitar para que no me moleste. Entonces nos dice así la Gemara, nos dice, dando la Mishnah, Zeaklal, esta es la regla general, Koshe un mimindagan, todo aquello que es de algún tipo de cereal, es con lo que se transgrede la prohibición de Pesach, ¿sí? Y la Gemara viene a hablar sobre esta regla general que trae la Mishnah, y trae una veraita y dice, Tania, Amar Rabbi Yoshua, dijo Rabbi Yoshua, tendríamos que preguntar, mi meachash shaninu, koshe un mindagan, arezeo ver de pesa, lama manu jajamim, et kolel. Dice, espera, si la Mishnah ya nos dio una regla general, que todo aquello que procede de los cereales, de los 5 cereales que habíamos mencionado, ¿verdad? Con ello se transgrede la prohibición de pesa, entonces, ¿por qué viene la Mishnah a darnos una lista de productos? Entonces dice que de llega Gilbahen Ubishmotehen. Dice, ¿para qué? Para que la persona esté acostumbrada a saber qué tipos de productos son y cómo se llaman. Y por eso nos trae un ejemplo de algo que había ocurrido una vez. Y nos dice así, Hija de Au Barma Áraba, es decir, aquel habitante de la tierra de Israel. Ikla le Babel fue a Babilonia. Haba Bisra Behade, tenía carne consigo. De Amarleu, y le dijo a los que le estaban hospedando, Kirbuli Mitgilta, es decir, traerme algún tipo de entrante, lo que se solía poner como entrante de algún tipo de salsa que se untaba en ella el pan. Entonces, traerme algún tipo de entrante, ¿bien? Y entonces, ¿qué dijeron? Ushamá, de qué hambre, y entonces escuchó que estaban diciendo las personas de la casa, Kirbule Kuta, traedle Kuta, que van de llama Kuta, Upiresh. En el momento en el que escuchó que era Kuta, se abstuvo de comer de ello. ¿Por qué? Porque él tenía carne, la gente que le estaba hospedando no sabía que iba a comer carne. Entonces, cuando él escuchó Kuta, se acordó de que había estudiado el Daf Yomi con nosotros y dijo, el Kuta que está hecho de leche. Y entonces, como está hecho de leche, no puedo. Entonces cogió y no lo comió. Entonces, este es el ejemplo de por qué la Mishnah nos está mencionando exactamente cuáles son los tipos de productos. Muy bien, sigue la Mishnah y termina diciendo Hare Elu Beazara, es decir, estos que hemos mencionado, el Kuta, el Sahara Madí, la cerveza de Medea, ¿sí? Perdón, el Zitum Amitri, ese medicamento egipcio que se hacía, ¿sí? O todo aquello que se utilizaba para colorear, etcétera,
Esos dijimos que Harelu Beazara, es decir, que únicamente la Torah los trae como una advertencia, quiere decir que tienen una prohibición, un castigo, perdón, de Malkut, pero no tienen Karet, no tienen el castigo de que su Neshama es desconectada de su origen divino. Mantana, ¿quién es el Tana, el sabio, que enseña esta Mishnah de James Dagan Gamur, Aliedeta Ta'arobot, Nokshe Be'eni, Belab? Es decir, ¿quién es este Tana que está enseñando que este James, que está James Gamur, es decir, el pan, que está mezclado con otras cosas que no son James, como por ejemplo hemos dicho el kuta, la cerveza, etcétera, ¿sí? O Nukshe Be'eni, o un James que está dañado, pero que está, incluso que esté, perdón, voy a mover esto otra vez, tratando de encontrar una buena luz, o un Hametz que está dañado, aunque esté totalmente a la vista, que se ve que es un pan, pero que está hecho con este tipo de Hametz dañado. ¿Quién es el sultana que nos dice que el castigo que se recibe es un lab? Son golpes de Malkut. Amar, la viuda, Amar Rab, dijo la viuda en nombre de Rab. Rabbi Meiri, es decir, esta enseñanza viene en nombre de Rabbi Meir de Taña, como se enseñó en una verita. Sior, bien, aquí no nos está hablando del seor, que es lo que habíamos ya mencionado como la levadura, sino que nos dice sior. Bien, aquí lo tenemos, sior. ¿Qué es sior? Es una masa que no llegó a fermentar totalmente, ¿sí? Entonces, no es jamés total y no es matzá total, entonces se queda en un estadio intermedio de que no es ni uno ni otro, es decir, lo que se llama un jamés nokshe, es decir, un jamés que está dañado, porque no lo puedo ni tomar como jamés, ni tampoco es matzá. A eso se le llama jamés nokshe. Entonces dice, sior y sares. Ahora, Venus no le calvó, veaujlo, bearbaim. Tenemos una veredita un poco complicada, un poco rara. ¿Por qué? Primero nos dice que el sior hay que quemarlo. ¿Qué es lo que yo entiendo de ahí? Que está prohibido tanto comerlo como sacarle provecho. ¿Bien? Pero después me dice, Venus no le calvó, se lo puede tirar al perro. ¿Qué entiendo? Que no hace falta quemarlo, le puedo sacar provecho. Es mutar beaná. Y por último dice, pero el que lo come no tiene caret, sino que tiene 40 golpes. Pues, ¿cómo yo puedo entender? Aparentemente toda la veredad se está contradiciendo entre sí misma. Te dice, algo fakashia. Justamente todo lo que me estás contando es una complicación. Se contradicen unos con otros. A Marta, Sior y Zaret. Dijiste que el Sior hay que quemarlo. Alma, Azurbeaná. Quiere decir que está prohibido sacarle provecho. Ya, Dartani, después enseñaste, no lisne calvo, que se lo puede echar al perro. Alma, mutar, beaná. Entonces me está diciendo que está permitido sacarle provecho. Ajikama. Entonces responde, ¿sí? Y dice, así es como hay que explicar. Sior y Zaret de Rabbi Meir le Rabbi Meir. U de Rabbi Yehuda le Rabbi Yehuda. Es decir, a cada uno de estos dos sabios que van a explicar, ¿sí?, cómo hay que comportarse con el Sior o con el Hamed Nukshe o con el Ta'arobet Hamed, ¿sí? En función de según quién estemos entendiendo la vereitá, vamos a entender una cosa o vamos a entender otra. Vamos a ver, ¿cómo se explica? Ahora dice, aquello que está escrito, Venos no livne calvo, es decir, que se puede tirar este sior delante del perro y sacarle provecho, libre Rabbi Meir, le Rabbi Meir, es decir, es para que según Rabbi Meir, perdón, libre Meir, perdón, otra vez, vamos a repetir. Aquello que está escrito no livne calvo, que lo puede echar delante de su perro. De Rabbi Meir, le Rabbi Yehuda, es decir, que para Rabbi Yehuda, ¿sí? ¿Qué es lo que viene a definir? Que el Seor, según Rabbi Meir, se considera como matzá, y entonces está permitido sacarle provecho. Es decir, Rabbi Yehuda, el que está explicando esto, amar Rabbi Yehuda, amar Rab, amar Rabbi Yehuda, amar Rab. Bien, es decir, que para él, para Rabbi Meir,
el sior se considera matzá. Y entonces, por lo tanto, se le puede sacar provecho. Bien. Veojlo, bearbain. Y el que lo come recibe malkut. Entonces, ¿eso según quién es? Atán de Rabbi Meir. Es según la opinión de Rabbi Meir, que opina que yesh beafilat sior y sur lab. Es decir, que hay una prohibición de lota hace en el hecho de comer ese sior. Que si es así, shaminanle, le Rabbi Meir, nukshe be'ene belav, kol sheken james dagan gamur, ariedeta arobet. Es decir, ¿qué es lo que concluimos de esto? Concluimos, según la opinión de Rabbi Yehuda Amar Rab, ¿sí? Que para Rabbi Meir, ¿qué es lo que dice? Que el james nukshe, el james estropeado, BN, es decir, que está puro, por así decirlo, su castigo es un lab, es decir, 40 golpes de castigo. Entonces, ¿acaso no, con más razón, un jamet que está hecho de cereal puro, es decir, que es jamet, que se mezcló con otra cosa, también tiene que tener el castigo como un lab? Entonces, ¿qué es lo que estamos entendiendo aquí? Que el tarobet es más grave que el nukshe. ¿Por qué? Porque es el calvajomer, es decir, el lado jamud aquí, ¿cuál era? El tarobet, la mezcla. Si el liviano, que es el jamet nukshe, tiene lab, tiene un castigo del lota AC, entonces seguro que el jamet de tarobet, el que está mezclado, seguro que también tiene que tener la misma. ¿Por qué? Porque es más grave. Muy bien, ahora Rav Nachman nos dice, por otro lado, vamos a buscar aquí, que estamos avanzando la página de Rav Nachman, creo que es este, aquí, no. Rav Nachman Amar, Rav Nachman nos dice que esta veraita sigue la opinión de quién? De Rabbi Elazar, de Tania, como se enseñó en una veraita, sobre el hecho de comer Hametz Dagan Gamur Anush Karet. Es decir, aquella persona que come Hametz puro, ¿cuál es el castigo? Lo sabemos, Karet. Bien. Y el que come alguna mezcla de ese Hametz, Belav, únicamente recibe el castigo como si fuese un lotas, es decir, 40 golpes. Dibre Rabbi Eliezer, esa es la opinión de Rabbi Eliezer. Los sabios dicen, al Hametz Dagan Gamur Anush Karet, es decir, sobre un Hametz puro, el castigo es Karet, y pero sobre la mezcla, Veroclum, es decir, no tiene ningún tipo de prohibición. Sheme'inan, ¿qué es lo que entendemos de aquí? Sheme'inan le, Rabbi Eliezer de Amar, Hametz Dagan Gamur, Aliedeta Arobet Belab, lo Sheken, Nukshe, Be'ene. Entonces, ¿qué es lo que entendemos de aquí? Dice, sí, el Hametz Gamur, que está mezclado con otro producto, lo que se llama Ta'arobet, ¿sí? Tiene como castigo un lota, es decir, Malkut. El Hametz Nokshe, que está a la vista, es decir, Hametz estropeado, que está a la vista, no con más razón tiene también que recibir ese castigo. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí para Rav Nachman? ¿Qué es lo que entiende él? Que el Hametz Nokshe es más grave que la mezcla de Hametz. Pero Rav Nachman, Maita, malo amar que Rabbi Yehuda. ¿Y por qué Rav Nachman nos dijo lo mismo que Rabbi Yehuda en nombre de Rab? Amar leja, ¿qué es lo que te va a responder? Dilma, a lo mejor, Atkan, lo que amar Rabbi Meir Hatam. El anukshe be'ene. Abal bejamet dagan gamut. Al yedeta arobetlo. Dice, a lo mejor aquello que dijo Rabbi Meir, sí, fue únicamente respecto al james nukshe, al james estropeado, que está a la vista, pero con una mezcla de james gamur con otro producto. A lo mejor sobre eso no dijo, que es más liviano, sobre eso no dijo. Pero la viuda Maita malo amar que Rav Nachman. ¿Y por qué la viuda no dijo como Rav Nachman? Amar deja, que es lo que te va a decir. Acá lo que amar Rabbi Eliezer, Hatam, el abejames da gana gamur de tarobes. Es decir, aquello que te dijo en la vereita Rabbi Eliezer es únicamente sobre la mezcla de james puro con otro elemento. Abal nukshe, pero un james estropeado que está a la vista, ¿sí? No te va a decir que estás transgrediendo con ello. Tania Cabete de Rabbi Yehuda. Es decir, vamos a tener una prueba ahora de una veraita que opina lo mismo que Rabbi Yehuda, que el Hametz Gamur mezclado es más grave que el Hametz Nukshe.
¿Sí? Dice, ¿de dónde lo aprendemos? Kol mahmetzet lo tojelu. Nos dice la Torá. Vamos a leer en 3 semanas. Esta semana vamos a leer Shemot, la semana que viene vamos a leer Baerá y luego vamos a leer Bo. Y en Parashat Bo vamos a leer, que nos dice, esto naranja que ha pasado por ahí, en, Parashat Bo vamos a leer Kol mahmetzet lo tojelu. Es decir, toda mezcla de hametz no comeréis. De rabot kuta hababli, de haramadi, de comenzadoni, desde tu misri. Es decir, nos viene a añadir que, ¿por qué nos dice Kol mahmetzet? Otra vez, el rayo naranja. ¿Por qué nos dice Kol mahmetzet? Nos viene a añadir el kuta ababli, la cerveza de Medea, el hometz, el vinagre de Edom, y el zitum amitri, la medicina egipcia que se hacía con hametz. Shebekulam, que en todos ellos el hametz puro está mezclado con otros elementos. Yahoye anush karet, podría ser que este va a recibir un castigo de karet. Talmud lomar, que kolo hametz benifeta. Entonces, ¿qué es lo que dice la Torá? Dice, no, ¿por qué? Porque dice la Torá, todo aquel que come hametz es el que tiene karet. Al hametz da gangamur anush karet. Sobre un hametz puro, el castigo que nos dice la Torá es karet. Al erubó belav, pero sobre su mezcla solamente nos dice la Torá que lo tojelu, es decir, un lab, un lotase. Entonces venga Gemara y explica y dice, man shamatle de amar al irubo belav, Rabbi Eliezer. Dice, ¿quién es aquel? ¿De dónde escuchaste eso que dice que sobre la mezcla únicamente tiene un castigo por un lav, por un lotase? Dice, esto es Rabbi Eliezer. Es decir, esta verdad seguro que sigue la opinión de Rabbi Eliezer. De Ilu Nukshe de N, lo que amar. Sí, si fuese Hametz estropeado, que está a la vista, no diría que hay ninguna prohibición. Shma Mina. Entonces, eso es realmente lo que se entiende. Nukshe Rabbi Eliezer letle, es decir, que para Rabbi Eliezer, Hametz Nukshe, es decir, Hametz estropeado, que está a la incluso que está a la vista, que esté puro él y no esté mezclado con nada más, no hay ningún tipo de prohibición. ¿Qué es lo que entendemos aquí? Que el Hametz Nukshe es más liviano en su ley respecto que el Hametz que está mezclado. Y de aquí tenemos una prueba para la viuda que el Hametz Gamur mezclado es más grave que el Hametz estropeado. Pregunta la Gemara de Rabbi Eliezer. Irubo Belav Menale. Es decir, para Rabbi Eliezer, ¿dónde sabemos que si hay una mezcla de Hametz con otro elemento que también tiene una previsión de lota AC? ¿Sí? Mi de aquello que está escrito, Kol Mahmetzet lo tojelu. Lo mismo que hemos dicho antes, el versículo, Kol Mahmetzet lo tojelu. Mahmetzet, ¿qué se entiende que es Mahmetzet? Viene a incluir incluso las mezclas. Y Aji, si es así, viene a preguntar, Karet Nami de Hayen. Entonces, si fuese así, también debería tener el castigo de Karet. De Haketiv, y coloca el Mahmetzet Benijreta. Porque la Torah escribe y dice que todo aquel que come Mahmetzet, Benijreta, tiene Karet. ¿Sí? Au mi baile, es decir, este versículo, ¿para qué lo necesito? Les detaña, para aquello que fue enseñado sobre el Mahmetzet, ¿sí? Que en li ela shenithametz me'elav. Es decir, el primer versículo que nos habla de que el coloque el hametz benijreta, que todo aquel que come hametz va a tener caret, está hablando del hametz en sí. ¿Qué es lo que viene a hablarme este segundo versículo que habla del mahmetzet? Me va a hablar de aquel hametz que no me jamás da barajet, que es decir, que se hizo hametz por la influencia de un elemento exterior. Es decir, el primer hametz que nos dice que es karet es un hametz que se leudó por sí solo, que fermentó por sí solo, sin ningún tipo de levadura ni elemento exterior. El mahmetzet que es aquel hametz que yo le añadí un producto sintético y entonces dice que favorecer su fermento. Y a eso se refiere el mahmetzet. Talmud Lomar. Entonces viene el versículo y nos dice, Kol mahmetzet benijeta. Por eso nos dice todo tipo de fermento.
Y así, si es así, Lavnami leeji hu de ata. Entonces también en Mahmeset, que está escrito en el versículo, de este lab, de este lotase, tendríamos que decir lo mismo, y entonces no podríamos estudiar de ello sobre la taroba, es decir, lo que explicamos antes, no nos serviría. Entonces, la Tama de Rabbi Eliezer, el motivo de Rabbi Eliezer, ¿sí? Que viene a añadir la mezcla, ¿sí? Del Hametz, de la palabra kol, es decir, donde dice el versículo, kol mahmetz es lotogel. Entonces viene a preguntar de nuevo la Gemara y dice, ataname activ kol. Pero ahí también está escrito kol. Dice kol ogel hametz de mijeta. Todo aquel que come hametz va a tener caret. Haumi bayele le rabot etanashim. Entonces, ¿para qué nos viene ese kol, el otro kol, el que habla del hametz? Es decir, tenemos dos versículos. Uno que dice kol ogel mahmetzet y otro que dice kol ogel hametz. Vale, lo primero que estamos diciendo es que Rabbi Eliezer viene a añadir la mezcla del hametz en el lav, en el lotase, ¿con qué? Con la palabra kol. Dice, pero el versículo otro que también habla del hametz también tiene un kol. Entonces, no, ¿qué es lo que viene a añadir ese kol? Todo. Dice, viene a añadir también las mujeres, que las mujeres también tienen prohibido comer hametz. Es decir, a priori yo podría llegar a pensar que la mujer no tiene la prohibición de comer hametz. Y pregunta a Gemara, dice Nashim, ni de la viuda más Nafka. Es decir, es como aquello que dijo la viuda en nombre de Rab Nafka. Damar viuda más Rab, que dijo la viuda en nombre de Rab. Perdón, Damar la viuda más Rab, se aprende. Es decir, las mujeres, ¿de dónde yo aprendo que tienen prohibido comer hametz? De aquello que dijo la viuda en nombre de Rab. Que dijo la viuda en nombre de Rab, de Gentana, de Rabbi Ismael, y también se enseñó así en el Betanidad de Rabbi Ismael. Amar Kra, dijo el versículo, Isho Isha, Kiyasumi Kojatota Adam, es decir, un hombre o una mujer, que hicieron cualquiera de las transgresiones que puede llegar a ser la persona. Dice, Ishba Katuv, Ishle Isha, Leholon Shin Shabbatorah. Es decir, que ya desde un principio la Torah nos equiparó al hombre y a la mujer en todo lo que son las transgresiones de la Torah. Entonces, ¿por qué yo necesito un versículo aparte para decirme que también las mujeres tienen prohibido comer jamón? Pues nos dice la Gemara, nos dice Istri, no, en realidad yo necesito ese call para explicar el tema de las mujeres. ¿Por qué? Dice, tal, cada tajamina, yo podía haber pensado, oil, vectiv, loto halalab hamesh y vayaminto halalab matot. Es decir, puesto que está escrito en la Torah, ¿sí? No comerás, no comerás hametz y 7 días comerás matzot. ¿Qué es lo que hace la Torah? Está uniendo el concepto de la prohibición de comer hametz con la obligación de comer matzah. ¿Sí? Y entonces, ¿qué pasó? Teníamos que aprender ahí. Kol mi sheyeshno bematzah kum echol matzah yeshno bebal tochal hametz. Es decir, todo aquel que está obligado a comer matzah también tiene la prohibición de comer hametz. Perdón. Tiene la prohibición de comer hametz. Hanenashe ho'il veletnehu bekumechol matzah de aviele misbatas shalman grama ema bebal tochal hametz namilitnu. Kamash malan. Dice, ¿qué es lo que yo podía haber pensado? Que si todo aquel que tiene la obligación de comer matzah tiene prohibido comer hametz, yo podía haber pensado que las mujeres están exentas de comer matzah. ¿Por qué? Porque la mitzvah de comer matzah que nos dice, 7 días comerás matzah. Tenemos una mitzvah de acción de comer matzah, pero que está limitada en el tiempo. Y toda mitzvah que está limitada por el tiempo y que es de acción, las mujeres están exentas. Pues yo podría haber pensado que puesto que está exenta de comer matzah, también está exenta de no comer hametz. Entonces, Kamash Malan, que no es así, que en realidad aquello que está escrito en el versículo, Kol, viene también a añadir a la prohibición de las mujeres de comer hametz. Hashtag de itrabulehu bebal tochal hametz. Y ahora
que ya hemos incluido a las mujeres en la prohibición de comer jamés. Y Rabbi Nami le agilat matzah. Entonces ahora también tenemos que añadirlas para el hecho de comer matzah. Y por ahora sabemos que las mujeres tienen prohibido comer jamés. ¿Por qué? Porque dice kol mahmetzet lotogel. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Que Rabbi Eliezer, como dijo Rabbi Eliezer, llama Rabbi Eliezer, dijo Rabbi Eliezer, Nashim hayabot de agilat matzah de Bartora. Y que las mujeres están obligadas a comer matzah, ese es un de Bartora. Sheneemar, lotojal alav hametz. Dice el versículo, no comerás hametz. Y se juntó este lotojal alav hametz con la misma de comer matzah. Y entonces tenemos que aprender. Kol sheyesh no bebal tojal hametz, todo aquel que tiene la prohibición de comer hametz, yesh no beajilat matzah, tiene la obligación de comer matzah. Hane nashem nami. Entonces también las mujeres, o ilbe yeshnan bebal tojal hametz, puesto que tienen la prohibición de comer hametz, entonces yeshnam bekumen jol matzah, también tienen la obligación de comer matzah. Vamos a ver dónde estamos por aquí. Entonces nos dice la Gemara y pregunta, y dice, Umay Hadid de Hay Kol le Nashim Umafkat Irubo, dice, ¿y qué es lo que viste para añadir con esto, con esta palabra Kol a las mujeres? ¿Por qué no añadiste la mezcla de Hametz con otras cosas? Que esa palabra Kol viene a hablar de la mezcla de Hametz con otro elemento. A lo mejor, en lugar de añadir a las mujeres, y se llama Irubo, podrías decir que viene a añadir el Taarobet, que también el Taarobet tiene Hiyub Karet. Entonces dice Mistabra, Kai Ojalin, Marbe Ojalin. Kai Beojalin, Marbe Nejalin. Dice, parece lógico pensar que cuando se nos está hablando de algo que está hablando de un tipo de alimento, yo lo relaciono con otro tipo de alimento. Pero yo no puedo de un tipo de alimento venir a añadir algo que es quién va a consumir ese alimento. ¿Qué estamos hablando aquí? Estamos hablando que, que estamos hablando de, ¿cómo dice? Kol Ogel Hametz. ¿De quién está hablando? Del Ogel, de la persona que come. ¿Sí? Entonces, si está hablando de la persona que come, no me parece lógico decir que el Kol viene a añadir qué es lo que va a comer. ¿Sí? Si fuese que está hablando de quiénes son los que comen, entonces el Kol vendría perdón, de qué es lo que come, entonces el Kol también podría venir a añadir qué otro tipo de alimento similar. Vamos a ver un ejemplo aquí. Dice, Matkifle Rabnatan Abuja de Rabuna. Le preguntó Rabnatan, el padre de Rabuna, Bejoleja, es decir, todo esto que estamos diciendo, de Kai, Beoclin, Lomar, Nejalín, es decir, que cuando se está hablando de los que comen, no se añade tipos de comida, de ataña, si se enseñó en una veraitá, Kikologel Gelev, Mina Behema Asher Yakri, es decir, que todo aquel que come cebo del animal que fue ofrecido, Benijeta, tiene caret también. Dice el Lijorá, a priori, Eliela, Heleb, Temimin, Shedaui Leikarev. Es decir, de aquí yo, ¿qué es lo que entiendo? ¿Cuál es el cebo que tiene pena de caret? Únicamente el cebo que pertenece a un animal que es íntegro, que puede ser llegado a ser sacrificado en el altar. ¿Sí? Heleb, vale, mumim, menayim. Pero si es el cebo de un animal que tiene algún defecto físico que no le permite ser sacrificado, ¿de dónde yo sé que también si lo como tengo caret? Talmud Lomar, Talmud Lomar, min ha behema. Es decir, de el animal. El que come el cebo de el animal. Y lo dice ha behema, es decir, con la heya y el día está hablando de un animal en particular. Entonces, dice Heleb Julin. Ahí aprendí que es un animal, incluso que tenga un defecto físico. Ok, pero por ahora seguimos hablando de sacrificio. ¿De dónde yo sé? Menaim, Julin, de un animal que no tiene santidad, que también si yo me como el cebo, también
tengo caret. Talmud Lomar, Kikol, es decir, dice el versículo, Kikol Ogel Heleb Minha Behema. Entonces dice Kikol. ¿Por qué dice Kikol? Para añadirte el animal que es Julín. Entonces, vea, aja, de cae, Julín, de camar de Nejalín. Él dice, espera, espera, pero tú me has dicho que no se puede estar hablando de personas y venirme hablando de personas que comen y venirme a añadir tipos de cosas que van a comer. Es decir, aquí me está diciendo la persona que come del cebo. Y tú aquí, ¿qué es lo que me has añadido? Me has añadido el cebo, me has añadido, perdón, el cebo de este tipo de animal y de este tipo de animal y de este. No es lo que hemos dicho que no se podía. Entonces dice, responde, le dice, aja, de leca o jlin, mar de nejalín. Ya, pero espérate. ¿Por qué? Es decir, que, es decir, perdón, lo que le estaría preguntando aquí, la Gemara, es ¿por qué no añades con kikol, con el hecho de decir, porque todo el que come del cebo, añade a las mujeres? Dice, no, pero las mujeres yo no las puedo añadir. ¿Por qué? Porque ya están añadidas. Yo no necesito un versículo o una explicación para añadir que las mujeres tienen prohibido comer cebo. Pues como no me queda ninguna otra persona que añadir, entonces ahí es cuando yo puedo empezar a añadir tipos de cebo. Y por eso hace así la explicación. Aja de Ika Ojlin, Yesha Bikleu Ojalin, Umar Bene Jalin. Es decir, ya no hay más personas que puedan, no necesito añadir a nadie más en la prohibición de comer. Entonces empiezo a añadir tipos de formas de comer cebo. Entonces ahora, la Gemara, ¿qué es lo que va a pasar? Va a pasar a explicar el punto de vista de los sabios, que ellos opinan que no hay ninguna prohibición de lav, del lota c en la mezcla del jamón. Y pregunta la Gemara, ¿verdad, banán? Leu, eru. Es decir, y para los sabios que no hay ninguna prohibición con la mezcla del jamés, entonces seguro que ellos no vienen a explicar la palabra kol, ¿sí? Que dijimos kol mahmetze, ¿sí? Ela nashim menaleu. Entonces, ¿de dónde incluyen a las mujeres en la prohibición del jamés? Dice kol odares, kikolares, es decir, ellos no explican en el versículo no explican la palabra kol sola. Es verdad. Lo que explican que es kikol. ¿Por qué dice la Torah? Puesto que todo, kikol, se añadirse a las mujeres. Le Rabbi Eliezer, emakol, le Rabot Nashim, me kikol le Rabot Erubo. Entonces, digamos entonces para Rabbi Eliezer que la palabra kol viene añadida a las mujeres. Pero kikol, que vemos que es algo que también se puede explicar, que viene a añadir la mezcla del jamés, que eso también tendría caret, legitema. Y si vienes a preguntar, si vienes a decir, Kikol, Rabbi Eliezer Lodarish, que la expresión Kikol, Rabbi Eliezer no la va a explicar. Beataña, si tenemos una verdad que dice, Seor Bal Taxtiru, es decir, que el Seor a priori no hay que quemarlo. Eli, ¿de qué estamos hablando aquí? Ela Beculo, ¿sí? Es decir, ¿cuándo es? Cuando todo el puñado de harina que yo había tomado, estamos hablando de las menajot, de las ofrendas de minjá, se tomaba un puñado de harina, ¿sí? Ahora, esa harina no podía estar fermentada. Si yo cogía un puñado, si todo el puñado de esa harina estaba fermentado, ¿sí? Ahí seguro que no lo tactiro. Seor va al tactiro. Ahora, mixató, pero si es solamente un poquito que ya está ya fermentado, menay, ¿de dónde yo lo sé? Talmud Lomar, kol seor, es decir, Kijol seor, bejol de bash, dice la Torah. Kijol seor, bejol de bash, lo taxtiro mi menú y shel Hashem. ¿Sí? Entonces dice, del hecho de que dice la Torah, kol seor, ¿qué es lo que nos viene a añadir? Incluso el erub, el tarobet, la mezcla de seor, cuando hay un poquito de seor que está fermentado con otro que no está fermentado, tampoco. El mundo mar, kikol seor. ¿Y de dónde yo lo sé? Porque dice justamente Pasuk, kikol seor, porque todo seor,
Uman Shamat Le de Darish. Entonces, ¿quién es aquel sabio que hemos escuchado que él sí que hace la drashá, la explicación de Kol, Rabbi Eliezer, de Kadarish? Y aquí, ¿qué es lo que está explicando? ¿Sobre qué se está basando? Sobre Kikol, lo que hemos dicho antes que él no explicaba. Se nos dice Kasha. Efectivamente, tenemos una dificultad con este punto. El hecho de si Rabbi Eliezer va a explicar la palabra kol solamente o la palabra kikol. Porque aquí en el tema de Hametz no está explicando kikol, pero en otros lugares sí que hace la de la basándose en que el versículo dice kikol. Bien, bueno, hasta aquí vamos a llegar nuestro estudio de hoy. Mañana, Bendirat Hashem, continuaremos con el final de la página 43 y la página 44. Muchas gracias a todos, que tengamos buenas noches y nos vemos mañana. Bendirat Hashem, Hizku, Beinsu.